El aroma del asado aún flotaba en la cocina cuando miré por última vez el teléfono. 3:43 de la tarde. Dijeron que llegarían al mediodía. Tomás me había prometido por la mañana, con esa voz animada que conocía tan bien: papá, preparamos una sorpresa especial para ti. Vamos a almorzar juntos, como en los viejos tiempos. Lorena había completado en el grupo familiar: papi, ya verás lo que te tenemos preparado. Te va a encantar. Pero la mesa seguía puesta para 5 personas. Los platos de la vajilla buena, esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Las copas de cristal que mi Elena había elegido para nuestro 20º aniversario. Las servilletas de tela dobladas con cuidado, como ella me había enseñado hace tantos años. Todo perfecto, todo esperándolos. Todo inútil. Me senté en la cabecera de la mesa, el mismo lugar donde durante décadas había presidido las cenas familiares. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese que Elena había comprado en nuestro viaje a Cuernavaca. Cada segundo era una pequeña puñalada. Cada minuto, una confirmación de que algo había cambiado para siempre. El teléfono vibró en mi bolsillo. Por un instante, mi corazón se aceleró. Tal vez era Tomás disculpándose por el retraso. Tal vez Lorena explicando que el tráfico los había detenido. Pero no. Era una notificación de Instagram. Y lo que vi me heló la sangre. Ahí estaban ellos. Mis hijos. Mis 2 hijos. Tomás con esa sonrisa perfecta que había heredado de su madre, bronceado, relajado, con una cerveza en la mano. Lorena posando en bikini junto a él, con esa expresión de felicidad que solo mostraba cuando estaba siendo admirada. Y detrás de ellos, el mar turquesa de Cancún, las palmeras meciéndose en la brisa, las hamacas de un resort que yo conocía muy bien porque había pagado esa misma suite el año pasado para sus vacaciones de aniversario. El pie de foto de Lorena decía: Día del Padre perfecto en familia. Gracias papi por hacer posibles estos momentos mágicos. Te amamos infinito. Cientos de corazones rojos llenaban los comentarios. ¡Qué familia tan hermosa! Bendiciones. Disfruten mucho. Pero yo estaba aquí, solo, con el asado enfriándose y 5 platos que nunca serían usados. Cerré los ojos y sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No era solo la decepción. Era algo más profundo, más definitivo. Era la comprensión súbita de que todo lo que había construido durante 68 años, toda mi entrega como padre, toda mi generosidad, todo mi amor incondicional, se había convertido en esto, en una mentira publicada en redes sociales mientras yo comía solo el día que debería haber sido nuestro. Las lágrimas llegaron sin que pudiera controlarlas. Cayeron sobre el mantel que había planchado esa mañana, esperando verlo sonreír alrededor de esta mesa. Cayeron sobre mis manos arrugadas, esas mismas manos que durante años habían trabajado para darles todo lo que quisieran. Cayeron como la lluvia sobre un funeral, porque algo estaba muriendo dentro de mí en ese momento. El teléfono volvió a vibrar. Otro post de Tomás: el mejor regalo del Día del Padre es estar con la familia que uno eligió construir. Gracias por enseñarme a valorar lo que realmente importa, papá. Pero él no estaba conmigo. Ninguno de los dos estaba conmigo. Me levanté de la silla lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis años. Caminé hasta la ventana que daba al jardín, ese jardín que Elena y yo habíamos plantado cuando compramos la casa hace 35 años. Los rosales que ella había cuidado con tanto amor seguían floreciendo, como si nada hubiera cambiado. Como si ella todavía estuviera aquí para verlos. Como si nuestros hijos todavía fueran los niños que corrían entre esas flores, gritando: papá, mira lo que encontré, cada vez que descubrían una mariposa o una mariquita. Pero esos niños habían muerto hace mucho tiempo. Los habían reemplazado estos extraños que usaban mi dinero para financiar vidas que no me incluían, que tomaban mis transferencias mensuales como algo natural, como el aire que respiran, sin gratitud, sin reconocimiento, sin amor. El asado se había enfriado completamente. La grasa había empezado a solidificarse en el plato de servir. Los frijoles refritos tenían esa película opaca que se forma cuando la comida espera demasiado tiempo. Todo el esfuerzo de la mañana, toda la ilusión, toda la esperanza, convertida en desperdicio. Tomé mi teléfono otra vez y marqué el número de Tomás. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Hola, soy Tomás. Si es urgente, mándame un mensaje. Si no, ya te regreso la llamada cuando pueda. Ese tono casual, despreocupado, como si nada fuera realmente importante. Intenté con Lorena. El mismo resultado.
Su buzón de voz tenía una cancioncita de fondo, algo pegajoso y superficial que había sido viral el mes pasado. Oli 2, no puedo contestar ahora, pero déjame tu mensaje y te hablo en cuanto pueda. Besitos. Besitos. Como si fuéramos amigos casuales en lugar de padre e hija. Me quedé ahí parado, sosteniendo el teléfono, sintiendo como la realidad me golpeaba con la fuerza de un puñetazo. No era solo que hubieran faltado a almorzar. Era que habían mentido. Habían planeado irse a Cancún desde hace semanas, tal vez meses, y me habían dado falsas esperanzas solo para mantenerme tranquilo. Para que siguiera siendo el papá generoso que nunca hace preguntas difíciles. El sol comenzaba a declinar por la ventana de la cocina. Pronto sería de noche, y yo seguiría aquí, solo, rodeado de los restos de un día del padre que nunca existió realmente. Pero algo había cambiado en esos minutos de contemplar las fotos de la playa. Algo se había endurecido dentro de mí, como el acero cuando se templa en el fuego. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí algo que había olvidado, ira. Una ira fría, calculada, que crecía lentamente en mi pecho como una planta venenosa. Ya no era el viejo tonto que aceptaba cualquier excusa. Ya no era el padre ingenuo que creía cada promesa. Ya no era el hombre que permitía que le rompieran el corazón una y otra vez sin consecuencias. Mientras guardaba los platos limpios en la alacena, una idea comenzó a formarse en mi mente. Era apenas un susurro al principio, pero con cada plato que guardaba, con cada copa que secaba, se hacía más fuerte, más clara, más inevitable. Ellos habían elegido cómo querían que fuera esta relación. Ahora me tocaba a mí elegir cómo iba a terminar. Todo había comenzado hace 3 años, después del funeral de Elena. Yo estaba perdido, navegando en una niebla de dolor que parecía no tener fin. Los primeros meses fueron los más duros. Despertarme cada mañana en una cama demasiado grande, preparar café para una sola persona, cenar viendo las noticias sin nadie con quien comentar las barbaridades del mundo. La casa, que había sido nuestro refugio durante décadas, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Tomás fue el primero en aparecer con sus sugerencias. Llegó un sábado por la mañana, elegantemente vestido como siempre, con esa sonrisa que había perfeccionado en sus años de vendedor de seguros convertido en empresario exitoso. «Papá, necesitamos hablar», me dijo mientras se servía un café sin preguntar. «Esta casa es demasiado grande para ti solo. Y el mantenimiento debe estar matándote financieramente». No era cierto, claro. Mi pensión era modesta pero suficiente, y los ahorros que Elena y yo habíamos acumulado durante 40 años de trabajo me permitían vivir cómodamente. Pero Tomás hablaba con esa autoridad que los hijos exitosos creen tener sobre los padres mayores. «Deberías considerar vender y mudarte a algo más pequeño. Un departamento en el centro, tal vez. O mejor aún, una residencia para adultos mayores. Hay unas muy elegantes cerca de mi oficina». Lorena llegó 1 hora después, como si hubieran coordinado el ataque. Vestía uno de esos conjuntos deportivos que cuestan más que mi renta mensual, y traía su teléfono pegado a la mano como una extensión de su cuerpo. «Papi, Tomás me contó su idea y me parece perfecta», dijo sin siquiera saludarme apropiadamente. «Además, piensa en todo el dinero que te ahorrarías. Podrías ayudarnos más con los gastos de los nietos. Samara quiere estudiar en una escuela privada, y el colegio de los gemelos está carísimo». Ahí estaba la verdadera razón. Siempre había sido el dinero. Durante los siguientes meses, las visitas se volvieron más frecuentes y más organizadas. Llegaban con cajas y bolsas, ayudándome a deshacerme de cosas que ya no necesitaba. El primer objeto que se llevaron fueron los libros de Elena. «Papá, estos libros de cocina están viejísimos», dijo Lorena mientras metía en cajas la colección de recetas que mi esposa había reunido durante décadas. «Ahora todo está en Internet. Es más fácil». Protesté débilmente, pero Tomás me puso una mano en el hombro con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Papá, sabemos que es difícil, pero mamá ya no está. Aferrarse a estas cosas solo te hace más daño. Nosotros nos encargaremos de que lleguen a familias que realmente las necesiten». Nunca supe si esos libros llegaron a alguna familia necesitada o terminaron en la basura. Lo que sí supe es que una parte de Elena se fue con ellos. Después fueron las plantas del jardín. «Papá, este jardín es demasiado trabajo para ti», declaró Tomás una tarde de domingo. «Contratar a un jardinero cada semana es un gasto innecesario. Mejor lo pavimentamos y así tienes donde estacionar cuando tengamos reuniones familiares». Las rosas de Elena, esas que había cuidado con tanto amor, fueron arrancadas en una tarde.
Las reemplazaron con concreto y una pequeña área funcional con 2 sillas de plástico. Cada cambio venía acompañado de la misma justificación: era por mi propio bien. Era más práctico. Era más moderno. Era más fácil de mantener. Pero con cada objeto que desaparecía, con cada modificación que hacían, yo sentía que estaba desapareciendo también. La casa ya no era mía, era un espacio que ellos habían decidido que debía ocupar hasta que pudieran convencerme de venderla. Las transferencias mensuales comenzaron sutilmente. Papá, solo por este mes, ¿podrías ayudarme con la renta?, me pidió Lorena por teléfono una tarde. El negocio de las redes sociales está un poco lento, pero ya tengo varios contratos confirmados para el mes que viene. 5,000 pesos. No era mucho para mí en ese momento, y ella era mi hija. Claro que la ayudaría. Pero el mes que viene llegó con la misma petición. Y el siguiente. Y el siguiente. Hasta que dejó de ser una petición y se convirtió en una expectativa. Hasta que dejó de explicar para qué necesitaba el dinero y simplemente me enviaba mensajes. Papi, ¿ya hiciste la transferencia? Se me olvidó recordarte ayer. Tomás fue más directo. Papá, he estado pensando en tu situación financiera, me dijo una tarde mientras revisaba unos papeles que había traído. Tienes mucho dinero parado en cuentas de ahorro que no te generan nada. Yo podría invertirlo por ti en mi empresa. Es mucho más rentable, y así tu dinero trabaja para ti. Firmé los papeles sin leer mucho. Era mi hijo, mi primogénito, el que había salido adelante en los negocios. Si él decía que era una buena inversión, debía serlo. Nunca vi un centavo de ganancia de esas inversiones. Pero sí empecé a ver cómo Tomás cambiaba de auto cada 6 meses, cómo su esposa Ivana comenzó a usar ropa de diseñador, cómo sus hijos empezaron a ir a escuelas que costaban más que mi salario anual cuando trabajaba. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones de negocios disfrazadas de convivencia. Llegaban con sus hijos, llenaban mi refrigerador de comida que yo pagaba, usaban mi wifi, veían mis canales de televisión de paga, y entre el postre y el café, aparecían las nuevas necesidades. Papá, Samara necesita una laptop para la escuela. Papá, los gemelos quieren tomar clases de natación en un club privado. Papá, necesitamos remodelar la cocina porque la estufa ya no funciona bien. Yo pagaba todo. Siempre pagaba todo. Porque eran mis hijos, mis nietos, mi familia. Porque Elena me había enseñado que la familia era lo más importante en el mundo. Porque después de 43 años de matrimonio feliz, no sabía cómo decir que no a las únicas personas que me quedaban en el mundo. Pero las visitas se fueron espaciando. Los domingos familiares se convirtieron en domingos familiares cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales. Siempre había una excusa: los niños tenían actividades, Tomás tenía compromisos de trabajo, Lorena tenía eventos de influencers, todos estaban muy ocupados con sus vidas importantes. Las únicas comunicaciones constantes eran los mensajes pidiendo dinero. Ya no eran peticiones, eran órdenes disfrazadas de cariño. Papi lindo, ¿puedes depositarme para el súper? Se me acabó la quincena. Papá, urge que me transfieras para la colegiatura de los niños. Ya es la fecha límite. Papi, necesito que me aumentes la transferencia mensual. Todo está más caro. Y yo transfería. Siempre transfería. Porque cada vez que dudaba, aparecía una foto de mis nietos en alguna actividad escolar, o un video de Samara tocando el piano que yo había pagado, o un mensaje de Lorena diciéndome que me amaba mucho y que era el mejor papá del mundo. Hasta que llegó este Día del Padre. Hasta que me quedé sentado en una mesa puesta para 5 personas, viendo fotos de mis hijos disfrutando en una playa paradisíaca que yo había financiado, mientras me mentían con promesas que nunca tuvieron intención de cumplir. La casa silenciosa me devolvía el eco de mis propios pasos. Los espacios vacíos donde antes estaban los objetos de Elena me recordaban cada día que no solo había perdido a mi esposa, sino que había permitido que mis propios hijos borraran sistemáticamente todo rastro de la vida que habíamos construido juntos. Me serví un vaso de agua y me senté en la sala, esa sala que Elena había decorado con tanto cuidado y que ahora tenía muebles más prácticos que Tomás había elegido. Tomé mi teléfono y revisé mis estados de cuenta bancarios. Las transferencias mensuales sumaban más de lo que yo gastaba en mí mismo. Los pagos de colegiaturas, seguros de auto, planes de teléfono, membresías de gym, cenas en restaurantes caros, viajes, ropa, gadgets, caprichos. Había estado financiando completamente las vidas de mis hijos adultos mientras ellos me visitaban cada vez menos, me escuchaban cada vez menos, me incluían cada vez menos en sus decisiones y sus vidas.
El teléfono vibró con otro mensaje de Lorena desde Cancún. Papi, mañana que regresemos te contamos todo sobre el viaje. Fue increíble. Gracias por hacer posible que tengamos estos momentos en familia. En familia. Pero yo no era parte de esa familia que estaba disfrutando en la playa. Yo era solo la fuente de financiamiento que hacía posible su felicidad. Cerré los ojos y por primera vez en 3 años, desde la muerte de Elena, sentí algo parecido a la claridad. No era solo tristeza lo que sentía. Era humillación. Era la comprensión dolorosa de que me habían convertido en un cajero automático emocional, en alguien a quien acudir cuando necesitaban algo, pero a quien podían ignorar cuando ya no los necesitaban. Y mañana regresarían con sus historias del viaje que yo pagué, con sus promesas de visitarme más seguido, con sus abrazos calculados y sus te amo papá ensayados, esperando que todo siguiera igual. Esperando que yo siguiera siendo el mismo hombre generoso y comprensivo que había sido durante los últimos 3 años. Pero algo había cambiado en mí durante esas horas de soledad y reflexión. Algo que ellos no habían calculado cuando decidieron mentirme sobre el Día del Padre. Algo que no esperaban cuando eligieron la playa sobre la mesa que yo había preparado con tanto amor. Habían despertado a un hombre que creían dormido para siempre. La casa respiraba diferente cuando estaba completamente sola. Sin el ruido constante de los nietos corriendo por los pasillos, sin las conversaciones superficiales de las nueras, sin el sonido de los teléfonos constantemente notificando mensajes que nunca eran para mí. Era un silencio profundo, casi sagrado, que me permitía escuchar cosas que había olvidado durante estos 3 años de invasión constante. Me levanté temprano el lunes después del Día del Padre. 5:30 de la mañana, como había sido mi costumbre durante 40 años de trabajo. Pero ahora no tenía a dónde ir, nada urgente que hacer, nadie esperándome en ningún lugar. Preparé café para una persona, como había aprendido a hacer desde que Elena se fue, y me senté en la cocina a contemplar el jardín pavimentado que antes era el orgullo de mi esposa. Los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. Don Salvador salía a recoger el periódico, como había hecho durante los 15 años que llevaba viviendo en la casa de al lado. Me saludó con la mano desde su jardín, ese que todavía tenía flores y plantas, ese que se parecía a lo que el mío había sido antes de que Tomás decidiera que era demasiado trabajo para mí. ¿Cómo estuvo su Día del Padre, don Iván?, me gritó por encima de la cerca. Era una pregunta inocente, pero sentí como se me atoraba la respuesta en la garganta. ¿Cómo explicarle que había pasado el día más solitario de mi vida mientras mis hijos publicaban fotos familiares en una playa que yo había financiado? Muy tranquilo, don Salvador. Muy tranquilo, fue lo único que pude responder. ¡Qué bueno! La familia es lo más importante, ¿verdad? Uno trabaja toda la vida para ellos. Sí, había trabajado toda mi vida para ellos. Pero ellos ya no trabajaban para la familia. Trabajaban para sí mismos, usando mi trabajo como combustible para sus propias ambiciones. Regresé a la cocina y me serví el segundo café del día. Era apenas las 7 de la mañana y ya había agotado mis actividades esenciales. Desayunar, revisar el jardín inexistente, intercambiar cortesías con el vecino. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llenaba las siguientes 14 horas de un día que se extendía frente a mí como un desierto de tiempo vacío? Durante los primeros meses después de la muerte de Elena, Tomás y Lorena habían llenado ese vacío con sus visitas constantes, con sus proyectos de mejora de la casa, con sus necesidades urgentes que requerían mi atención inmediata. Había estado tan ocupado resolviendo sus crisis que no había tenido tiempo de procesar mi propia soledad. Ahora me daba cuenta de que tal vez esa había sido su estrategia, consciente o inconscientemente. Mantenerme tan ocupado siendo útil para ellos que no tuviera tiempo de darme cuenta de lo inútil que me sentía para mí mismo. Caminé hasta el cuarto que había sido nuestro estudio. Elena y yo habíamos compartido ese espacio durante años, ella con sus revistas de jardinería y sus álbumes de fotos familiares, yo con mis libros de historia y mis documentos de trabajo. Ahora era prácticamente un almacén. Tomás había decidido que necesitaba un lugar para guardar las decoraciones navideñas de manera más organizada y había llenado el cuarto con cajas etiquetadas con esa letra perfecta que había aprendido en la escuela de negocios. Papá, así tendremos todo controlado, me había dicho mientras acomodaba las cajas con eficiencia militar. Y tú no tendrás que preocuparte por subir al ático cada temporada. Pero yo nunca me había preocupado por subir al ático. Me gustaba subir al ático. Me gustaba sacar las decoraciones navideñas y recordar cada adorno, cada historia detrás de cada figura del nacimiento. Ahora todo estaba organizado en un sistema que yo no entendía, etiquetado con nombres que Elena y yo nunca habíamos usado,
guardado de una manera tan eficiente que había perdido toda su magia. Abrí una de las cajas al azar. Adorno sala principal, decía la etiqueta. Dentro encontré el ángel que habíamos comprado en nuestro primer diciembre de casados. Elena lo había elegido porque tenía los ojos verdes, como los suyos. Cuando pongamos el árbol, me había dicho, será como si yo estuviera cuidando la casa desde arriba. Lo sostuve en mis manos y sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de nostalgia dulce, sino de rabia. Rabia porque ese ángel, que había coronado nuestro árbol durante 40 navidades, ahora estaba guardado en una caja etiquetada como si fuera inventario de una tienda. Rabia porque mis hijos habían convertido los recuerdos de su madre en un sistema de almacenamiento eficiente. El teléfono sonó desde la cocina. Corrí a contestar, esperando que fuera una disculpa tardía, una explicación, algo que le diera sentido a todo lo que había pasado el día anterior. Papá, buenos días, era la voz de Tomás, pero sonaba distante, distraída. Te habló rápido porque voy saliendo a una junta. Solo quería agradecerte por ser tan comprensivo ayer. Ya sabía que ibas a entender que a veces los planes cambian. ¿Comprensivo? ¿Entender? Había pasado 3 horas cocinando para ellos. Había puesto la mesa con la vajilla buena. Había esperado hasta las 4 de la tarde antes de darme cuenta de que no iban a llegar. Tomás, yo preparé, empecé a decir, pero me interrumpió. Sí, papá, ya sé que preparaste comida y todo eso. Pero mira, te voy a transferir un poco más este mes para que te compres algo rico, ¿sí? Considera que es nuestro regalo atrasado del Día del Padre. Su regalo atrasado del Día del Padre era transferirme mi propio dinero. No necesito que, intenté explicar, pero ya había colgado. Escuché el tono de la línea muerta y me quedé ahí parado, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto extraño que no sabía cómo usar. Regresé al estudio y seguí revisando cajas. Fotos familiares clasificadas, decía otra etiqueta. Adentro estaban todos los álbumes que Elena había organizado meticulosamente durante décadas. Cada foto pegada con cuidado, cada momento importante documentado con su letra perfecta. Primer día de escuela de Tomás, 1987. Cumpleaños número 5 de Lorena. Vacaciones familiares en Acapulco, 1995. Pero ahora todo estaba clasificado. Los álbumes habían sido separados por temas y guardados en fundas plásticas. La letra de Elena, esa caligrafía cuidadosa que había sido su manera de preservar nuestra historia familiar, estaba protegida detrás de plástico como si fuera un documento histórico en un museo. Es para que no se deterioren, me había explicado Lorena cuando hizo la clasificación. Así van a durar más tiempo y los nietos van a poder verlas cuando sean grandes. Pero los nietos nunca preguntaban por las fotos. Estaban demasiado ocupados con sus pantallas, con sus juegos, con sus videos de TikTok. Y las fotos, ahora organizadas con tanta eficiencia, habían perdido esa espontaneidad de hojearlas sin plan, de encontrarse con recuerdos inesperados, de pasar horas recordando historias que las acompañaban. Tomé uno de los álbumes y lo llevé a la sala. Lo puse sobre la mesa de centro, esa mesa que Elena había elegido porque era perfecta para poner los álbumes de fotos cuando venían visitas. Pero ya no venían visitas. Los únicos que venían eran Tomás y Lorena, y cuando venían, estaban demasiado ocupados con sus teléfonos para mirar fotos viejas. Abrí el álbum en una página al azar. Era la foto de un cumpleaños de Tomás, tal vez cuando tenía 8 años. Elena había hecho el pastel desde cero, con esas rosas de betún rosa que a él le gustaban tanto. Tomás estaba soplando las velas con esa sonrisa enorme que tenían los niños cuando creen que el mundo gira alrededor de sus deseos. Lorena, 3 años menor, estaba parada a su lado con un vestido amarillo que Elena había cosido especialmente para la ocasión. Éramos una familia entonces. Una familia real, no una transacción financiera disfrazada de cariño. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lorena. Papi, hola, su voz sonaba forzadamente alegre, como cuando estaba grabando videos para sus redes sociales. ¿Cómo amaneciste? Espero que hayas descansado bien después de ayer. ¿Después de ayer? Como si ayer hubiera sido un evento agotador para mí, en lugar de un abandono completo. Estoy bien, Lorena, dije, aunque no era cierto. Qué bueno, papi. Oye, te hablo porque necesito un favorcito. ¿Te acuerdas que te platiqué del curso de marketing digital que quiero tomar? Pues resulta que hay una promoción, pero solo es esta semana. ¿Me podrías depositar ahorita para alcanzar el descuento? Un curso de marketing digital. Para seguir siendo influencer.
para seguir tomando fotos en playas paradisíacas que yo pagaba mientras ella me mentía sobre pasar tiempo conmigo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, aunque ya sabía que la cantidad era irrelevante. Siempre era la misma historia, algo urgente, una oportunidad única, un favor que se convertiría en el nuevo estándar mensual. Son 8,000 pesos, pero mira, es una inversión. Con lo que voy a aprender, voy a poder generar mucho más dinero y ya no voy a necesitar que me ayudes tanto. Había escuchado esa promesa docenas de veces. El gimnasio que la ayudaría a tener mejor contenido. El fotógrafo profesional que aumentaría sus seguidores. El equipo de video que haría sus publicaciones más atractivas. Cada inversión era la última que necesitaría de mí. Cada curso era el que la haría independiente financieramente. Te transfiero en un rato, dije, porque era más fácil que explicar por qué estaba empezando a cuestionarlo todo. Ay, gracias papi, eres el mejor. Te amo muchísimo. Luego te llamo con más tiempo para que platiquemos bien, ¿sí? Colgó antes de que pudiera responder. Luego te llamo para que platiquemos bien era una promesa que llevaba escuchando durante meses y que nunca se cumplía. Siempre había algo más urgente, algo más importante, alguien más interesante con quien platicar. Me quedé sentado en la sala, rodeado de fotos de una familia que ya no existía, en una casa que ya no era mía, viviendo una vida que había dejado de pertenecerme sin que me diera cuenta de cuando había pasado. Habían logrado algo que yo no había creído posible, habían hecho que me sintiera invisible en mi propia existencia. Elena solía decir que envejecer era como volverse transparente gradualmente. Primero dejas de ser atractivo, después dejas de ser importante, después dejas de ser necesario, y al final, dejas de ser visto. Pensé que exageraba. Pensé que nuestra familia era diferente, que nuestros hijos nos verían siempre, que el amor que habíamos cultivado durante décadas era inmune al paso del tiempo. Pero Elena tenía razón. Me había vuelto transparente. Para mis hijos, yo existía solo como una función, la función de proveer, de resolver, de financiar. Todo lo demás de mí, mis sentimientos, mis necesidades, mis recuerdos, mis sueños, se había vuelto invisible para ellos. Y tal vez para mí también. El miércoles por la tarde estaba regando las pocas plantas que quedaban en macetas cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba a nadie. Tomás y Lorena nunca aparecían sin avisar, a menos que necesitaran algo urgente. Abrí y me encontré con Samara, mi nieta de 16 años, parada en el umbral con los ojos rojos y una expresión que no le había visto desde que era pequeña. «Abuelo, ¿puedo pasar?», me preguntó con una voz que temblaba ligeramente. «Necesito hablar contigo». Samara era la mayor de mis nietos, la hija de Tomás. Durante los últimos años había estado cada vez más distante, siempre pegada a su teléfono, siempre con prisa por estar en otro lugar. Pero ahora estaba aquí, sin su seguridad habitual, sin esa arrogancia adolescente que había desarrollado desde que empezó la preparatoria. «Claro, mi amor, pasa», le dije, y la guié hasta la sala. «¿Quieres algo de tomar?» «No, abuelo, gracias». Se sentó en el borde del sillón, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo necesito decirte algo sobre el domingo. Sobre el Día del Padre». Mi corazón se aceleró. Durante 3 días había estado esperando una explicación, una disculpa, algo que le diera sentido a lo que había pasado. Pero no había esperado que viniera de Samara. «¿Qué pasa, mi amor?». Samara bajó la mirada y comenzó a jugar con sus manos de esa manera nerviosa que tenía desde niña cuando había hecho algo malo. «Abuelo, yo sabía que no iban a venir el domingo». Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Yo sabía. Desde hace una semana sabía que papá y tía Lorena habían planeado irse a Cancún. Escuché cuando mamá les preguntó si no era muy cruel dejarte solo el Día del Padre, y papá dijo que no pasaba nada, que tú ya estabas acostumbrado a estar solo. Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. ¿Tu papá dijo eso? Sí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y tía Lorena dijo que era mejor así, porque si te decían la verdad, ibas a hacer drama y arruinar su viaje. Dijeron que era más fácil mentirte y que después te compraban algo bonito para compensar. El aire se me escapó de los pulmones. No había sido un cambio de planes de último momento. No había sido una emergencia o una oportunidad que surgió de repente. Había sido una mentira calculada, planeada, ejecutada con la frialdad de una operación comercial. ¿Por qué me dices esto ahora, Samara? Porque me da mucho coraje, abuelo. Su voz se quebró completamente.
Porque tú siempre has sido bueno con nosotros, siempre nos has dado todo lo que necesitamos, y ellos hablan de ti como si fueras una molestia. ¿Cómo hablan de mí? Samara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá dice que eres muy dependiente emocionalmente desde que murió la abuela. Papá dice que necesitas aprender a ser más independiente. Y tía Lorena dice que... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado crueles para pronunciarlas. Dime, Samara, necesito saber. Tía Lorena dice que eres como un niño grande que no entiende que ya no eres el centro de atención. Dice que te aferras a nosotros porque no tienes vida propia. Cada palabra era como ácido derramándose sobre una herida abierta. Durante 3 años había pensado que estaba ayudando a mi familia, que estaba siendo el patriarca generoso que Elena hubiera querido que fuera. Pero para ellos, yo era un niño grande, dependiente, aferrado, sin vida propia. ¿Y qué más dicen?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Hablan mucho sobre la casa. Samara me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Papá dice que cuando tú ya no estés, la casa va a ser suya porque él es el hijo mayor. Dice que va a venderla y repartir el dinero entre él y tía Lorena. Cuando yo ya no esté. Sí, pero también he escuchado que hablan sobre convencerte de que te mudes a una residencia. Dicen que sería mejor para ti, que tendrías compañía de gente de tu edad. Pero yo creo que en realidad quieren que te vayas para poder usar la casa para sus cosas. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. No solo estaban usando mi dinero para financiar sus vidas, no solo me mentían sobre pasar tiempo conmigo, sino que estaban planeando activamente mi futuro sin consultarme. Estaban decidiendo cuándo sería conveniente sacarme de mi propia casa, cuándo sería el momento ideal para que desapareciera de sus vidas de una manera más permanente. Samara, ¿has escuchado algo más? Sí. Su voz era apenas un susurro. El sábado pasado, cuando creían que yo estaba dormida, escuché a papá hablando por teléfono con alguien. Creo que era con un abogado o algo así. Estaba preguntando sobre algo llamado declaratoria de incapacidad, y cómo se hace cuando una persona mayor ya no puede tomar decisiones por sí misma. Las palabras me helaron la sangre. Una declaratoria de incapacidad. Estaban explorando la posibilidad de declararme legalmente incapaz para tomar mis propias decisiones. De convertirme en un menor de edad legal, dependiente de sus decisiones, sin control sobre mi propio dinero, mi propia casa, mi propia vida. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Sí, abuelo. Y papá también dijo algo sobre que sería más fácil si tú aceptaras voluntariamente ir a una residencia, porque así no tendrían que hacer trámites complicados. Me levanté del sillón y caminé hasta la ventana. Afuera, don Salvador estaba podando sus rosas, esas rosas que se parecían tanto a las que Elena había cuidado en nuestro jardín antes de que Tomás decidiera que eran demasiado trabajo para mí. Todo se veía normal, tranquilo, como si el mundo no se hubiera derrumbado en los últimos 10 minutos. ¿Por qué me cuentas esto, Samara? Son tus padres. Se acercó y me puso una mano en el brazo. Porque no está bien, abuelo. Porque la abuela me enseñó que la familia se cuida de verdad, no solo cuando le conviene. ¿Y por qué? Porque yo te quiero. Te quiero de verdad, no como ellos que solo te quieren cuando necesitan algo. Sus palabras me rompieron el corazón de una manera completamente diferente. En medio de toda la traición, de toda la manipulación, había una luz, mi nieta, que había encontrado el valor de decirme la verdad aunque fuera dolorosa. ¿Qué más has escuchado sobre sus planes? Van a venir este fin de semana para hablar contigo sobre tu futuro. Papá dijo que era importante que lo hicieran antes de que terminen las vacaciones de verano, porque después van a estar muy ocupados con el regreso a clases de nosotros. Antes de que terminen las vacaciones de verano. Como si mi futuro fuera un trámite pendiente que necesitaban resolver antes de que comenzara su próxima temporada de ocupaciones. Samara, ¿alguien más sabe que vienes a contarme esto? No. Y por favor no les digas que fui yo quien te dijo. Mamá ya está enojada conmigo porque reprobé química, y si se entera de esto. No voy a decirles nada. Te lo prometo. La abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Gracias por contarme la verdad. Sé que fue difícil para ti. Abuelo, ¿qué vas a hacer? Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Durante 3 días había estado sintiendo rabia, decepción, tristeza, pero ahora, con la información que Samara me había dado, sentía algo diferente.
Sentía claridad. Ellos tenían un plan detallado, calculado, diseñado para sacarme de mi propia vida de la manera más conveniente para ellos. Habían estado jugando ajedrez mientras yo pensaba que estábamos jugando a la familia feliz. No lo sé todavía, mi amor, pero necesito pensarlo. Después de que Samara se fue, me senté en la sala con una nueva perspectiva sobre todo lo que había pasado en los últimos 3 años. Cada cambio en la casa, cada sugerencia sobre mi vida, cada transferencia de dinero, cada visita espaciada, había sido parte de un plan más grande. No habían estado ayudándome a adaptarme a la viudez, me habían estado preparando para la dependencia total. La muerte de Elena no había sido solo la pérdida de mi esposa, había sido la señal de inicio para que mis hijos comenzaran a ejecutar su estrategia de largo plazo. Una estrategia que culminaría con mi salida de esta casa, con la transferencia de mis bienes a sus nombres, con mi transformación de padre generoso a dependiente institucionalizado. Tomé mi teléfono y marqué el número de Mauricio, mi antiguo compañero de trabajo que se había convertido en abogado después de jubilarse de la empresa. No habíamos hablado en meses, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera tanto las cuestiones legales como la realidad de ser un hombre mayor en una familia que había dejado de verlo como una persona con derechos propios. Iván, qué sorpresa, me contestó Mauricio con esa voz cálida que recordaba de nuestros años trabajando juntos. ¿Cómo estás, compadre? Mauricio, necesito preguntarte algo sobre leyes. ¿Tienes tiempo para platicar? Claro, siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita para que declaren a alguien legalmente incapaz? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Esa es una pregunta muy específica, Iván. ¿Hay algo que necesites contarme? Y entonces, por primera vez en 3 años, le conté todo a alguien. Le conté sobre las transferencias constantes, sobre los cambios en la casa, sobre las mentiras del Día del Padre, sobre lo que Samara había escuchado. Le conté sobre el plan que mis propios hijos estaban ejecutando para sacarme de mi vida. Cuando terminé, Mauricio se quedó en silencio durante varios segundos. Iván, me dijo finalmente, creo que necesitamos vernos. Y creo que necesitamos vernos pronto. ¿Por qué? Porque lo que me estás describiendo es un patrón muy claro de abuso financiero y emocional hacia adultos mayores. Y porque si realmente están explorando una declaratoria de incapacidad, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de terror y alivio. Terror porque la situación era peor de lo que había imaginado. Alivio porque finalmente tenía un aliado, alguien que entendía lo que estaba pasando y que podía ayudarme a hacer algo al respecto. Caminé hasta el estudio y saqué todos mis documentos importantes, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, testamento. Durante años había confiado en Tomás para que me ayudara con los aspectos legales de mis finanzas. Ahora me daba cuenta de que esa confianza había sido un error que podría costarme todo. Era hora de dejar de ser la víctima de un plan que otros habían diseñado para mi vida. Era hora de hacer mi propio plan. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué tanto control habían logrado ya sobre mis asuntos, y qué opciones me quedaban para recuperar mi autonomía antes de que fuera demasiado tarde. El fin de semana se acercaba, y con él, la conversación sobre mi futuro que ellos habían planeado tener conmigo. Pero esta vez, yo también tendría mi propio plan para esa conversación. Necesitaba actuar. Y rápido. El jueves por la mañana llegué temprano al bufete de Mauricio. Su oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos que conservan el aire de dignidad que las construcciones modernas han perdido. Mauricio me recibió con un abrazo fuerte y una expresión seria que no había visto en él durante nuestros años de trabajo. Siéntate, Iván. Vamos a revisar todo con calma. Durante 2 horas analizamos cada documento que había traído. Estados de cuenta, contratos de inversión que había firmado para Tomás, autorizaciones bancarias, poderes que había otorgado sin leer completamente. Con cada papel que revisábamos, la expresión de Mauricio se volvía más grave. Iván, tienes un problema serio, me dijo finalmente. Tu hijo tiene acceso legal a prácticamente todas tus cuentas. Estos poderes que firmaste son muy amplios. Puede mover dinero, hacer inversiones, incluso vender propiedades bajo ciertas circunstancias. Pero son inversiones para mi beneficio, ¿no? En teoría, sí. En la práctica. Mauricio señaló una línea en uno de los contratos. Mira esto. Dice que en caso de incapacidad temporal o permanente del titular,
el apoderado puede tomar todas las decisiones que considere necesarias para proteger el patrimonio. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si logran que un médico certifique que tienes algún tipo de deterioro cognitivo, aunque sea leve, Tomás puede tomar control total de tu dinero y tus propiedades. Y una vez que eso pase, es muy difícil revertirlo. ¿Pueden hacer eso sin mi consentimiento? Con estos documentos y un certificado médico favorable, sí. Y considerando que has estado financiando sus vidas durante años, tienen mucho que perder si decides cortar esa fuente de ingresos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. No solo estaban planeando sacarme de mi casa, tenían las herramientas legales para hacerlo y quedarse con todo lo que había trabajado durante 70 años. ¿Qué puedo hacer? Mauricio se reclinó en su silla, pensando. Primero, necesitamos revocar estos poderes inmediatamente. Segundo, necesitamos proteger tus activos. Y tercero, hizo una pausa, necesitamos ser muy cuidadosos. Si sospechan que estás tomando medidas, pueden acelerar sus planes. ¿Cómo protejo mis activos? Vamos a abrir nuevas cuentas bancarias en instituciones diferentes. Transferiremos tu dinero gradualmente para que no sea evidente. También vamos a cambiar los beneficiarios de tus seguros de vida y revisar tu testamento. ¿Y la casa? La casa es más complicada, pero podemos establecer un fideicomiso que te permita seguir viviendo ahí mientras evita que puedan forzarte a venderla. Durante los siguientes 3 días, Mauricio y yo trabajamos en secreto. Por las mañanas yo actuaba normal, respondía los mensajes de Tomás y Lorena, transfería el dinero que me pedían. Pero por las tardes, ejecutábamos nuestro plan silencioso. Abrimos 3 cuentas nuevas en bancos diferentes. Transferimos el 60% de mis ahorros a estas cuentas, dejando solo lo suficiente en las originales para no despertar sospechas inmediatas. Revocamos todos los poderes que había otorgado, aunque esto solo sería efectivo una vez que lo notificáramos oficialmente. Lo más importante, me explicó Mauricio mientras firmábamos los últimos documentos, es que todo esto debe permanecer en secreto hasta que estés listo para el enfrentamiento. Una vez que sepan lo que has hecho, van a intentar todo para detenerlo. El viernes por la noche, Tomás me llamó para confirmar la reunión familiar del sábado. Papá, vamos a llegar como a las 4 de la tarde. Queremos hablar contigo sobre algunas ideas que tenemos para mejorar tu calidad de vida. Claro, hijo. Los espero. Y papá, le pedí a Ivana que trajera algunos folletos de residencias que ha estado investigando. Solo para que los veas, sin comprometerte a nada. Folletos de residencias. Ya tenían hasta el material promocional preparado. Esa noche llamé a Samara. Mi amor, ¿puedes venir mañana en la tarde? Necesito que estés presente cuando vengan tus papás. ¿Va a estar bien, abuelo? No quiero que haya problemas. Va a estar bien. Pero necesito que alguien de la familia sea testigo de lo que va a pasar. El sábado preparé café y galletas, como siempre hacía cuando venían de visita. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía mi propio plan, mis propias cartas que jugar, mi propia estrategia para proteger lo que había trabajado toda mi vida. Mauricio llegaría a las 5, una hora después de que comenzara la reunión familiar. Para entonces, yo ya habría escuchado su propuesta completa. Ya sabría exactamente qué tanto estaban dispuestos a llegar en su plan para controlar mi vida. Y entonces, por primera vez en 3 años, les diría lo que realmente pensaba sobre sus ideas para mejorar mi calidad de vida. Miré por la ventana hacia el jardín pavimentado donde antes crecían las rosas de Elena. En unas horas, todo cambiaría. En unas horas, dejaría de ser el padre ingenuo que aceptaba cualquier decisión que tomaran sobre su vida. En unas horas, iban a descubrir que el viejo al que creían haber domesticado todavía tenía garras. Las 4 de la tarde llegaron con la puntualidad de una ejecución. Tomás e Ivana aparecieron en la puerta con esas sonrisas ensayadas que habían perfeccionado para las ocasiones importantes. Lorena llegó 5 minutos después, cargando una carpeta de cuero que parecía contener documentos oficiales. Papá, qué gusto verte, me dijo Tomás mientras me daba un abrazo calculado. Te ves muy bien. ¿Has estado haciendo ejercicio? Era la misma conversación superficial de siempre, pero ahora yo podía ver a través de ella. Cada pregunta sobre mi salud era una evaluación. Cada comentario sobre mi apariencia era una búsqueda de señales de deterioro que pudieran usar en su favor. Samara llegó poco después, saludó a sus padres con la cortesía mínima necesaria y se sentó a mi lado en el sofá.
Su presencia me daba fuerzas, me recordaba que al menos una persona en esta habitación realmente se preocupaba por mí. Bueno, papá, comenzó Tomás después de que todos se acomodaron, queremos hablar contigo sobre algo importante. Hemos estado preocupados por ti. ¿Preocupados? ¿Por qué? Ivana se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa compasión que había aprendido en sus cursos de psicología. Don Iván, hemos notado que desde la muerte de doña Elena, usted ha estado muy solo. Y a su edad, vivir solo en una casa tan grande puede ser peligroso. No me he caído, no me he lastimado, pago todas mis cuentas a tiempo, respondí con calma. Sí, papá, lo sabemos, intervino Lorena, abriendo su carpeta. Pero mira, hemos estado investigando opciones que podrían ser mejores para ti. Lugares donde tendrías compañía, actividades, atención médica las 24 horas. Sacó varios folletos coloridos de residencias para adultos mayores. Todos se veían como hoteles de lujo, con ancianos sonrientes jugando cartas y haciendo ejercicios en piscinas relucientes. Este lugar es increíble, papá, dijo Tomás señalando uno de los folletos. Tiene biblioteca, sala de juegos, hasta un pequeño cine. Estarías mucho más entretenido que aquí solo. Y lo mejor, añadió Lorena, es que nosotros nos encargaríamos de todos los trámites. Tú solo tendrías que empacar lo esencial y mudarte. Nosotros nos ocupamos del resto. ¿Del resto? De vender la casa, manejar el dinero de la venta, invertirlo para que tengas ingresos seguros, explicó Tomás con esa sonrisa que usaba cuando cerraba un buen negocio. Así no tendrías que preocuparte por nada administrativo. Ahí estaba. El plan completo, presentado como si fuera un regalo que me estaban ofreciendo. Sacarme de mi casa, venderla, manejar ellos el dinero, y meterme en una institución donde estaría entretenido pero sin control sobre mi propia vida. ¿Y si no quiero mudarme? Se intercambiaron miradas incómodas. Claramente no habían esperado resistencia. Papá, dijo Tomás con un tono más serio, tienes que ser realista. Ya no eres joven. ¿Qué pasa si te da un infarto aquí solo? ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera durante horas? Podrían pasar días antes de que alguien te encuentre, agregó Ivana dramáticamente. Ustedes podrían visitarme más seguido, dije. Como el Día del Padre. Otro intercambio de miradas. Samara me apretó la mano. Papá, ese es exactamente el problema, dijo Lorena con una paciencia exagerada. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hijos. No podemos estar cuidándote las 24 horas. No les he pedido que me cuiden las 24 horas. Pero la responsabilidad está ahí, insistió Tomás. Constantemente nos preocupamos por ti. Nos despertamos en las noches pensando si estarás bien. No es justo para ninguno de nosotros. Era increíble. Habían convertido su abandono en una carga que yo les estaba imponiendo. Su ausencia era culpa mía por hacerlos sentir culpables. Además, papá, añadió Lorena, económicamente tiene mucho sentido. Los gastos de mantenimiento de esta casa son enormes. El predial, los servicios, las reparaciones. En la residencia pagarías una cuota fija y tendrías todo incluido. ¿Y el dinero que sobre de la venta de la casa? Lo invertiríamos para ti, respondió Tomás rápidamente. En mi empresa, donde puede generar mejores rendimientos. Así tendrías ingresos adicionales para cualquier cosa que necesites. En su empresa, donde mi dinero se convertiría en sus vacaciones en Cancún, sus autos nuevos, sus lujos constantes. Sonó el timbre. Eran las 5 en punto. ¿Esperabas a alguien, papá?, preguntó Tomás con suspicacia. Sí, es Mauricio, mi abogado. El ambiente en la sala se tensó inmediatamente. ¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Mauricio entró con su portafolio y esa presencia autoritaria que había desarrollado en sus años de ejercer la profesión. Saludó a todos cordialmente pero sin familiaridad. Buenas tardes. Disculpen la interrupción, pero don Iván me pidió que viniera a revisar algunos documentos importantes. ¿Qué documentos?, preguntó Lorena con una voz que había subido una octava. Mauricio abrió su portafolio y sacó varios documentos. Primero, las revocaciones de poderes que don Iván firmó esta semana. ¿Revocaciones de qué? Tomás se puso de pie, su compostura empezando a desmoronarse. De todos los poderes legales que había otorgado para el manejo de sus cuentas bancarias e inversiones, explicó Mauricio con calma profesional. A partir de mañana lunes, serán notificados oficialmente a todas las instituciones financieras. Espera,
Espera, intervino Ivana. Don Iván, ¿está seguro de que entiende lo que está haciendo? Esos poderes están ahí para protegerlo. Estoy completamente seguro, respondí. Y entiendo perfectamente que esos poderes les permitían usar mi dinero sin consultarme. Eso no es cierto, exclamó Tomás. Todo lo que hemos hecho ha sido para tu beneficio. ¿Cómo mentirme sobre el Día del Padre para irse a Cancún con el dinero que yo les di? Silencio total. Samara sonrió ligeramente. También, continuó Mauricio, hemos establecido nuevas cuentas bancarias y transferido la mayoría de los activos de Don Iván a instituciones donde ustedes no tienen acceso. No puedes hacer eso, gritó Lorena. Papá, nos vas a dejar sin dinero para los gastos de los nietos. Los gastos de mis nietos los puedo seguir pagando directamente. Ya no necesito intermediarios. Tomás comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Papá, esto es una locura. Claramente alguien te está manipulando para que tomes estas decisiones irracionales. ¿Irracionales como planear declararme incapaz para quedarse con mi casa? Todos se quedaron helados. Samara me miró con admiración. No sé de qué hablas, murmuró Tomás, pero su cara había perdido todo el color. Hablo de las conversaciones telefónicas que has tenido sobre declaratorias de incapacidad. Hablo de los planes para convencerme de mudarme a una residencia para poder vender mi casa. Hablo de 3 años de manipulación financiera y emocional. Mauricio aprovechó el momento para sacar otro documento. Y finalmente, este es el Nuevo Testamento de Don Iván, donde revoca todas las disposiciones anteriores. ¿Qué dice el Nuevo Testamento?, preguntó Ivana con voz temblorosa. Que la casa quedará en fideicomiso para garantizar que Don Iván pueda vivir en ella hasta su muerte natural. Que los activos financieros serán distribuidos entre organizaciones benéficas y los nietos, pero no entre los hijos, quienes han demostrado ser incapaces de manejar responsablemente los recursos que se les han confiado. Esto es un chantaje, gritó Tomás. No, respondí tranquilamente. Esto es justicia. La habitación explotó en gritos, acusaciones, amenazas. Lorena lloraba, Tomás gesticulaba violentamente, Ivana trataba de mediar con argumentos cada vez más desesperados. Pero yo me quedé sentado, tranquilo, con Samara a mi lado y Mauricio protegiéndome legalmente, viendo cómo se desmoronaba el plan que habían construido durante 3 años para robarme mi dignidad y mi autonomía. Por primera vez desde la muerte de Elena, me sentía en control de mi propia vida. Papá, no puedes hacer esto. Tomás caminaba por la sala como un león enjaulado, su máscara de hijo preocupado completamente destruida. Estás destruyendo a tu propia familia. Yo no estoy destruyendo nada, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Solo estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad. Lorena se limpió las lágrimas con movimientos dramáticos, pero yo podía ver que eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Papi, por favor, piénsalo bien. Somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido porque te amamos. Me aman. Me levanté del sofá por primera vez desde que había comenzado la confrontación. ¿Así le llaman a mentirme sobre el Día del Padre? ¿Así le llaman a planear declararme incapaz? ¿Así le llaman a querer meterme en una residencia para vender mi casa? Nadie quiere declararte incapaz, gritó Tomás, pero su voz sonaba desesperada. Samara, dije volteando hacia mi nieta, cuéntales a tus padres lo que escuchaste el sábado pasado. Samara se puso de pie con valentía. Escuché a papá hablando por teléfono sobre declaratorias de incapacidad. Escuché cuando dijeron que era mejor mentirle al abuelo sobre el Día del Padre que arruinar su viaje. Los escuché hablar sobre cómo repartirse el dinero de la venta de la casa. Samara, no sabes de qué hablas, le gritó Ivana. Eres una adolescente, malinterpretaste las conversaciones. No malinterpreté nada, mamá. Y me da asco que hayan tratado así al abuelo. Tomás se dirigió hacia Mauricio con agresividad. ¿Usted qué gana con esto? ¿Cuánto le está cobrando a mi papá por llenarlo de ideas locas? Cuidado con sus acusaciones, joven, respondió Mauricio sin inmutarse. Todo lo que hemos hecho está perfectamente documentado y es completamente legal. Su padre tiene derecho a disponer de sus bienes como considere conveniente. Él no está pensando claramente, gritó Lorena. Está actuando por despecho. Por un malentendido sobre el Día del Padre. ¿Un malentendido? La rabia que había estado conteniendo durante días finalmente encontró su voz. ¿Un malentendido es planear unas vacaciones con mi dinero y mentirme sobre pasar el día conmigo?
¿Un malentendido es hablar a mis espaldas sobre declararme incapaz? Un malentendismo es tratarme como un cajero automático durante 3 años. Te hemos visitado, te hemos cuidado, protestó Tomás. Me han visitado cuando necesitaban dinero. Me han cuidado, tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme. Han convertido mi casa en un almacén, han eliminado todo rastro de su madre, han hecho que me sienta invisible en mi propia existencia. Ivana intentó un último recurso emocional. Don Iván, piense en sus nietos. Samara va a entrar a la universidad. Los gemelos necesitan sus actividades extracurriculares. Les va a quitar todo eso solo por orgullo. Sus nietos van a seguir siendo mis nietos, respondí. Pero sus gastos van a pasar por mí directamente. Ya no habrá intermediarios que usen su educación como excusa para financiar sus lujos personales. ¿Lujos? Lorena se puso histérica. Papá, nosotros no tenemos lujos. Todo lo que tenemos es gracias a nuestro trabajo. Saqué mi teléfono y busqué sus últimas publicaciones en Instagram. ¿Su trabajo? ¿Su trabajo pagó esta suite en Cancún donde estuvieron el Día del Padre? ¿Su trabajo pagó este auto nuevo que tienes, Tomás? ¿Su trabajo pagó esa ropa de diseñador, Lorena? Les mostré las fotos que ellos mismos habían publicado, todo el lujo que habían estado presumiendo en redes sociales mientras me decían que apenas podían pagar sus gastos básicos. Papá, las redes sociales no muestran la realidad completa, murmuró Tomás, pero ya no tenía argumentos sólidos. Muestran suficiente, dije. Muestran que han estado viviendo una vida que no pueden costear con su propio dinero. Muestran que me han estado usando para mantener una fachada de éxito que no es real. Mauricio aprovechó el momento para entregar otro documento. Este es el detalle de las transferencias que don Iván les ha hecho en los últimos 3 años. Suma más de 2 millones de pesos. Eso no puede ser cierto, exclamó Lorena. 500,000 pesos solo en emergencias, de Lorena, leyó Mauricio. 800,000 en inversiones, de Tomás, que nunca generaron rendimientos. 300,000 en gastos educativos de los nietos. 400,000 en gastos médicos y reparaciones urgentes, que curiosamente coincidían con sus vacaciones y compras de lujo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Samara se veía impactada por las cifras. Todo ese dinero, continué, salió de los ahorros que su madre y yo juntamos durante 40 años de trabajo. Dinero que debería haber sido para mi vejez, para emergencias reales, para dejarles una herencia cuando yo muriera naturalmente. No para financiar sus caprichos mientras planean cómo deshacerse de mí. Tomás se derrumbó en una silla, finalmente comprendiendo que habían perdido. Papá, si nos cortas el dinero, vamos a perder todo. La casa, los autos, las escuelas de los niños. Entonces van a tener que aprender a vivir con lo que realmente ganan, como hacen las familias normales. No somos una familia normal, gritó Lorena. Somos tus hijos. Se supone que nos debes todo. Les debo amor, educación, valores, oportunidades. Todo eso ya se los di. No les debo mantenerlos como adultos mientras planean traicionarme. Ivana hizo un último intento desesperado. Don Iván, nosotros podemos cambiar. Podemos ser mejores. Déjenos demostrarle que podemos ser la familia que usted necesita. Tuvieron 3 años para ser esa familia, respondí. En lugar de eso, eligieron ser manipuladores y mentirosos. Y cuando su plan estaba a punto de funcionar, cuando estaban listos para internarme y robarme mi casa, una niña de 16 años tuvo más valor y honestidad que todos ustedes juntos. Miré a Samara con orgullo. Ella es la única en esta habitación que actuó como familia de verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Tomás con voz derrotada. ¿Nunca más vamos a ser una familia? Cuando aprendan a amarme sin mi dinero de por medio, cuando aprendan a visitarme sin agenda oculta, cuando aprendan a tratarme como una persona y no como un recurso, tal vez podamos hablar de ser familia otra vez. Mauricio cerró su portafolio. Los documentos están presentados. Las notificaciones se harán efectivas el lunes por la mañana. Todas las transferencias automáticas quedan canceladas. Todos los accesos a cuentas quedan revocados. Tomás y Lorena se levantaron lentamente, como zombies. Su mundo, construido sobre la base de mi generosidad infinita, acababa de colapsar. Esto no va a quedar así, murmuró Tomás mientras caminaba hacia la puerta. Tienes razón, respondí. Va a quedar mejor. Porque por primera vez en 3 años, voy a poder dormirme sabiendo que mi dinero está seguro, que mi casa es mía,
y que mi vida me pertenece. Se fueron sin despedirse, arrastrando sus sueños rotos y sus planes destruidos. Samara se quedó conmigo. ¿Estás bien, abuelo? Estoy más que bien, mi amor, le dije mientras la abrazaba. Por primera vez desde que murió tu abuela, estoy libre. Por la ventana vi cómo se alejaban en el auto que yo había financiado, hacia la casa que yo había ayudado a pagar, para enfrentar una realidad que nunca habían tenido que vivir, la de sostenerse con sus propios recursos. Yo no era más rehén. Yo era el dueño de mi destino. Los primeros días después de la confrontación fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono, que durante 3 años había estado constantemente sonando con peticiones de dinero, mensajes de emergencias y llamadas manipuladoras, ahora descansaba en paz sobre la mesa de la cocina. Era un silencio que al principio me asustó, pero que poco a poco comencé a reconocer como libertad. El lunes por la mañana, Mauricio me confirmó que todas las notificaciones habían sido procesadas. Las cuentas bancarias estaban protegidas, los poderes revocados, el Nuevo Testamento registrado. Técnicamente, yo era dueño de mi vida otra vez. Pero ser libre legalmente era solo el primer paso. Necesitaba aprender a ser libre emocionalmente. Samara fue mi primera visitante real. Llegó el martes por la tarde, no porque necesitara algo, sino porque quería pasar tiempo conmigo. Nos sentamos en el jardín pavimentado y por primera vez en años, realmente conversamos. Abuelo, ¿no te arrepientes?, me preguntó mientras bebíamos limonada. ¿De proteger mis ahorros? No. ¿De lastimar a tus padres? Un poco. Pero a veces lastimar a alguien es la única manera de salvarse uno mismo. Papá está muy enojado. Dice que vas a morir solo y amargado. Tu papá está enojado porque se acabó su fuente de ingresos fácil. Eso no tiene nada que ver conmigo. Samara sonrió. Me gusta más esta versión de ti, abuelo. Te ves más fuerte. Tenía razón. Me sentía más fuerte. Durante años había caminado encorvado bajo el peso de las expectativas ajenas, de las demandas constantes, de la culpa que mis hijos habían sembrado en mí. Ahora caminaba erguido, como el hombre que Elena había conocido y amado. El miércoles decidí hacer algo que no había hecho en 3 años. Salí a caminar por el barrio sin rumbo fijo. No para ir al banco a hacer transferencias, no para comprar cosas que mis hijos necesitaban, sino solo para caminar. Redescubrí las calles de mi colonia, los negocios que habían cambiado, las casas nuevas que se habían construido. En la plaza central me encontré con don Salvador, mi vecino. Don Iván, qué gusto verlo por aquí. ¿Cómo va todo? Muy bien, don Salvador. Mejor que en mucho tiempo. Me da mucho gusto escucharlo. Se ve usted diferente. Más, ¿cómo le diría? Más presente. Más presente. Era exactamente lo que sentía. Durante años había estado viviendo en función de otros, respondiendo a crisis ajenas, resolviendo problemas que no eran míos. Ahora estaba presente en mi propia vida. Don Salvador, ¿usted qué hace en sus días libres? ¿Yo? Pues mire, los martes y jueves voy a un grupo de dominó en el centro comunitario. Los viernes hay una clase de baile para adultos mayores. Y los sábados ayudo en la biblioteca con un programa de lectura para niños. ¿Programa de lectura? Sí, les leemos cuentos a los niños del barrio. Es muy bonito. Los pequeños se emocionan mucho, y uno se siente útil. ¿Por qué no se anima a acompañarme este sábado? Hacía años que nadie me invitaba a algo sin esperar nada a cambio. La sensación era tan extraña que casi dije que no por instinto. Me encantaría, don Salvador. El sábado por la mañana caminé hasta la biblioteca con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde mi primer día de trabajo, 40 años atrás. El programa de lectura resultó ser una revelación. 12 niños entre 5 y 8 años se sentaron en círculo mientras les leía El Principito. Sus ojos brillantes, sus preguntas inocentes, sus risas espontáneas me recordaron por qué había amado tanto ser padre cuando Tomás y Lorena eran pequeños. Señor Iván, me dijo una niña de 6 años llamada Sofía, ¿usted va a venir la próxima semana? Si ustedes me quieren aquí, sí. Sí queremos. ¿Verdad que sí? Gritaron todos al unísono. Por primera vez en años, alguien me necesitaba por lo que yo podía dar de mí mismo, no por mi dinero. Durante las siguientes semanas establecí una rutina nueva. Lunes y miércoles iba al gimnasio del centro comunitario, algo que Elena siempre me había pedido que hiciera. Martes y jueves jugaba dominó con don Salvador y sus amigos. Viernes tomaba la clase de baile,
donde una señora llamada Elisa me enseñó que a los 68 años todavía podía aprender pasos nuevos. Y los sábados me convertí en el lector oficial del programa infantil. Mi casa comenzó a sentirse diferente también. Sin las visitas constantes de Tomás reorganizando mis cosas, sin Lorena trayendo cajas para ayudarme a deshacerme de recuerdos, el espacio recuperó su personalidad. Volví a sacar las fotos de Elena de las cajas clasificadas y las puse en sus lugares originales. Compré plantas nuevas para reemplazar las que habían arrancado del jardín. Una tarde, mientras regaba las nuevas rosas que había plantado, sonó el teléfono. Era Lorena. Papá, su voz sonaba diferente, menos manipuladora, más genuina. ¿Podemos hablar? Claro. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y creo que tienes razón. Nos acostumbramos a depender de ti de una manera que no era justa. Era la primera vez en 3 años que me daba una disculpa sin pedir algo a cambio. Gracias por decirme eso, Lorena. ¿Crees que algún día podamos, no sé, empezar de nuevo? Sin dinero de por medio, como dijiste. Me encantaría intentarlo. ¿Puedo visitarte el domingo? Solo para platicar. No necesito nada, solo, te extraño. El domingo Lorena llegó con un pastel que había hecho ella misma, algo que no hacía desde que era adolescente. Nos sentamos en el jardín y hablamos de cosas que no habíamos tocado en años, sus sueños, sus miedos, sus planes reales para el futuro. Era la hija que recordaba, antes de que el dinero se interpusiera entre nosotros. Papá, conseguí un trabajo de medio tiempo en una agencia de marketing, me contó. No paga tanto como esperaba de las redes sociales, pero es estable. Y honesto. Me da mucho gusto escucharlo. Tomás también está buscando trabajo. Se acabaron sus inversiones con tu dinero, y resulta que su empresa no era tan exitosa como parecía. No sentí satisfacción por su caída, solo una tristeza profunda por todos los años que habíamos perdido en mentiras. Y los nietos. Samara está muy orgullosa de ti. Dice que le enseñaste que a veces hay que ser valiente, aunque sea doloroso. Los gemelos van a entrar a una escuela pública, pero están bien. Tal vez les haga bien vivir en el mundo real. Mientras hablábamos, me di cuenta de que por primera vez en años estaba conociendo realmente a mi hija. No a la manipuladora que necesitaba dinero, sino a la mujer que estaba tratando de construir una vida honesta después de años de vivir una farsa. El sol se puso mientras terminábamos el pastel que había hecho. Era un pastel simple, no perfecto, pero hecho con amor real. Como debería ser la familia. ¿Puedo venir la próxima semana?, me preguntó antes de irse. Siempre vas a ser bienvenida aquí, mi amor. Pero ahora sabes que vienes porque quieres estar conmigo, no porque necesitas algo de mí. Después de que se fue, me senté en el jardín y contemplé las rosas nuevas que había plantado. No eran tan grandes como las de Elena todavía, pero estaban creciendo. Como mi nueva vida. Como mi familia real, construida sobre amor auténtico en lugar de dependencia financiera. Por primera vez desde la muerte de Elena, me sentí completo. Tenía amigos, tenía propósito, tenía una hija que estaba aprendiendo a amarme correctamente, y tenía mi libertad. Ya no era el viejo manipulado que había sido. Era Iván Solís, un hombre de 68 años que había recuperado su dignidad y estaba construyendo una vida nueva sobre bases sólidas. La vida que Elena habría querido que viviera. Han pasado 6 meses desde aquella tarde de confrontación que cambió mi vida para siempre. Escribo estas líneas sentado en mi jardín, donde las rosas que planté han comenzado a florecer con una belleza que rivaliza con las que Elena cuidó durante tantos años. Es como si ella misma hubiera bendecido este nuevo comienzo. La casa respira diferente ahora. Ya no es un museo de recuerdos organizados eficientemente, sino un hogar vivo donde cada objeto cuenta una historia que yo elegí preservar. Las fotos de Elena volvieron a sus lugares de honor, los álbumes familiares están al alcance de mis manos para hojearlos cuando la nostalgia me visita, y el silencio ya no es el eco vacío de la soledad, sino la paz serena de quien ha recuperado su propio espacio. Tomás no ha vuelto. Mauricio me contó que intentó impugnar legalmente las revocaciones de poder, pero sin éxito. Su empresa, construida sobre inversiones que en realidad eran mi dinero, se declaró en quiebra 3 meses después de que cortara el financiamiento. Escuché por Samara que tuvo que vender el auto y mudarse a una casa más pequeña. Una parte de mí siente pena por él, pero es la misma parte que durante años me hizo vulnerable a su manipulación. He aprendido que la compasión mal entendida puede convertirse en complicidad con el abuso. Lorena, en cambio, ha sido una revelación.
Sus visitas dominicales se han convertido en la parte más esperada de mi semana. Ya no llega con carpetas llenas de emergencias financieras, sino con historias de su trabajo, con preguntas sobre mi vida, con una curiosidad genuina por conocer al hombre que soy más allá del proveedor que fui. La semana pasada me trajo fotos de cuando era niña, esas que yo creía perdidas para siempre, y pasamos la tarde recordando anécdotas que habían quedado enterradas bajo años de transacciones comerciales disfrazadas de amor filial. Samara se graduó de preparatoria el mes pasado. Le ofrecí pagarle la universidad directamente, sin intermediarios, y me sorprendió su respuesta. Abuelo, gracias, pero quiero intentarlo con una beca primero. Quiero saber que puedo lograr cosas por mí misma. Elena habría estado orgullosa de esa nieta que prefiere la dignidad del esfuerzo propio a la comodidad del dinero fácil. Mi rutina semanal se ha expandido de maneras que nunca imaginé. Los niños de la biblioteca ahora me llaman abuelo Iván y esperan con ansias mis cuentos de aventuras. Inventé un personaje llamado Don Valentín, un señor mayor que vive aventuras extraordinarias, y cada sábado les relato un nuevo capítulo de sus travesías. Ver sus caritas iluminadas me recuerda la alegría pura de ser útil sin esperar nada a cambio. En el grupo de dominó descubrí que tengo una habilidad natural para el juego que había permanecido dormida durante décadas. Don Salvador bromea diciéndome que soy demasiado competitivo para alguien que se suponía retirado de la vida activa. La verdad es que nunca me había retirado de la vida, solo me habían retirado de mi propia vida. Las clases de baile me conectaron con Elisa, una viuda de 63 años que perdió a su esposo hace 2 años. No es un romance, al menos no todavía, pero es una amistad que crece con la naturalidad de las plantas bien cuidadas. Elena siempre me dijo que si algo le pasaba, no quería que me quedara solo para siempre. Encuentra a alguien que te haga reír, me había pedido. Elisa me hace reír, y más importante aún, me ve como el hombre completo que soy, no como un proyecto de caridad o una fuente de recursos. Ayer me llegó una carta de Tomás. Solo una página, sin membrete elegante, escrita a mano en una letra que reconocí de sus días de escuela primaria. Decía simplemente: papá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Pero estoy aprendiendo a vivir sin tu dinero y me estoy dando cuenta de cuánto te lastimé. No te pido que me recibas de vuelta. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Espero que seas feliz. No le he respondido todavía. Tal vez lo haga, tal vez no. He aprendido que el perdón es un proceso, no una decisión instantánea, y que puedo tomarlo con la calma que merezco. Esta mañana, mientras desayunaba y leía el periódico sin prisa, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en 3 años, no tengo miedo. No tengo miedo de revisar mis estados de cuenta y encontrar transferencias inexplicables. No tengo miedo de que toquen la puerta porque sé que quien venga será alguien que genuinamente quiere verme. No tengo miedo de envejecer porque he recuperado el control sobre cómo quiero vivir mis años dorados. A los jóvenes que puedan leer esta historia, les digo, respeten a sus padres, pero respétenlos como personas completas, no como cajeros automáticos emocionales. El amor verdadero no viene con facturas adjuntas. A los padres que se reconozcan en mi historia, les digo, nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. La generosidad sin límites no es amor, es codependencia. Sus hijos adultos no los necesitan como proveedores, los necesitan como padres, mentores y ejemplos de vida digna. A los adultos mayores que sienten que han perdido su lugar en el mundo, les digo, su valor no termina cuando se jubilan o cuando sus hijos crecen. Tienen décadas de experiencia, sabiduría y amor para ofrecer al mundo. No se dejen reducir a una función. Son personas completas con derecho a vivir plenamente hasta el último día. He aprendido que envejecer no es volverse irrelevante, es evolucionar hacia una versión más auténtica de uno mismo. Elena me enseñó a amar sin condiciones durante 40 años, pero tuve que aprender solo que amar sin límites puede destruir tanto al que da como al que recibe. La libertad que siento ahora no es solo financiera, es existencial. Soy libre de elegir cómo paso mis días, con quién los comparto, en qué gasto mi energía emocional. Soy libre de decir no sin culpa y sí sin temor. Soy libre de ser querido por quien soy, no por lo que puedo dar. Anoche soñé con Elena. Estaba parada en nuestro jardín, entre las rosas nuevas que he plantado, y me sonreía con esa sonrisa que guardé en mi memoria durante tantos años de luto. Iván, me dijo, ya era hora de que te recuperaras. Desperté sintiéndome bendecido, no por el sueño, sino por haber llegado a un lugar en la vida donde puedo honrar su memoria viviendo plenamente en lugar de simplemente sobreviviendo. El teléfono suena menos ahora, pero cuando suena, es para invitarme a algo,
para contarme algo bueno, para preguntarme cómo estoy sin agenda oculta. Es el sonido de una vida conectada de manera saludable con otros seres humanos. Esta tarde Samara vendrá a ayudarme a plantar más rosas. Elisa pasará después del baile para tomar café y contarme sobre el libro que está leyendo. Mañana es sábado y los niños esperan una nueva aventura de Don Valentín. El lunes tengo cita con el dentista, algo que antes posponía por estar resolviendo las crisis de otros y que ahora atiendo porque mi salud me importa a mí. Son planes pequeños, rutinas sencillas, pero son míos. Son la vida que he elegido construir sobre los escombros de la que otros habían diseñado para mí. Cuando el sol se pone sobre mi jardín, cuando el aroma de las rosas llena el aire tibio de la tarde, cuando siento la satisfacción profunda de un día vivido según mis propios términos, pienso en todos los adultos mayores que están donde yo estuve hace 6 meses, atrapados en dinámicas familiares tóxicas, reducidos a funciones utilitarias, perdidos en vidas que ya no les pertenecen. A ellos les digo, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca son demasiado viejos para reclamar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para enseñarles a otros cómo tratarlos correctamente. Y cuando el último rayo de sol ilumina las rosas de Elena que he plantado con mis propias manos en el jardín que he recuperado para mí, sonrío sabiendo una verdad que me tomó 68 años aprender. La vida más bella es la que vivimos en nuestros propios términos, rodeados de quienes nos aman por lo que somos, no por lo que podemos dar. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Especialmente cuando esa casa eres tú mismo.